Hola amigos, ¿qué tal? Continúo recorriendo la geografía española y en esta ocasión les saludo desde la localidad de Sallent de Gállego, muy cerca de la frontera con Francia. Vamos a conocer, vamos a visitar esta localidad y a ver cuál es su atractivo para el viajero y cuáles son las bondades que ofrece para el visitante. De esto es lo que vamos a tratar en este vídeo. Acompáñenme a este recorrido. Bienvenidos. Vemos que queda todavía restos de nieve de lo que estos días pasados cayó mucha nieve por acá, por esta zona del Pirineo. Y el perrito ahí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. El perro se pone a la defensiva. Él pensaba que me iba yo a pasar la valla. Hoy pone amenazas de lluvia, como podemos ver. Mira, mira cómo está. Este pequeño río creo que se llama Aguas Claras. En edición te dejaré el nombre. Y aquí tenemos una vista impresionante del puente. Me he puesto mi plumero porque está comenzando a caer unas gotillas de agua. Y bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver si nos deja grabar, porque ya cuando comienza a llover mucho pues ya no se puede grabar. Voy de regreso para tomar ya otra calle y desde aquí tenemos otro punto de vista de este pequeño puente. Bueno, pero estas gotillas de lluvia no nos va a impedir que visitemos este bonito pueblo. Un pueblo que me está gustando el pueblo. Nunca había estado aquí en Sallent de Gállego, y eso que siempre estamos viniendo a visitar los Pirineos, todos estos lugares, pero específicamente esta localidad antes no habíamos estado. Ya estoy en la parte alta del puente. ¿Ve? Desde aquí se tiene unas bonitas vistas. ¿Ve? Qué bonito, mira, esta callecita pequeñita. Wow, qué chulo el pueblo. Ahí al fondo podemos ver un hotel. Lo mismo por esta parte de acá, un hostal. Eso da a decir que el pueblo es auténticamente turístico. Ahí vemos el edificio del ayuntamiento con esta plaza, y justo aquí en esta plaza vemos este gigante. Su nombre es Fermín Arrudi, popularmente conocido como el gigante aragonés, ya que medía 2 metros con 29 centímetros de altura. Según los comentarios de las personas que lo conocieron, llegó a levantar cargas de hasta 300 kilogramos de peso. Así no es extraño de que cargara a sus espaldas una caballería que se negó a cruzar un barranco crecido. Aquí todavía se ve restos de nieve por estas gradas. Voy a acercarme a este sitio a ver qué más les puedo compartir. Wow, una iglesia que impresiona, ¿eh? Y en un costado de la iglesia vemos esto que me llama la atención. Dice Las Escapillas, año 2000. Está bonito, ¿eh? Se ve un altar. Y la arquitectura de las viviendas en esta zona de los Pirineos es única. Mira, ¿ve? Esto se llama pizarra.
Si estoy equivocado, corregirme con algún comentario. Mira, ahí se ve la chimenea. Muy bonitas las casas, mira. Comentarles que esta localidad es la capital del Valle del Tena. La mayoría de las casas ya son bastante modernas. Ya el estilo, por decir así, tradicional o casas antiguas, muy pocas se ve que queda. Creo que esta casa, esta sí es de tiempo de antes. No sé de qué año, pero esta sí. Algunas suelen tener el año de construcción, pero como digo, la mayoría de las casas ya son casas reformadas. Es que claro, este pueblo está pensado últimamente para atender al turista. Ya las casas están totalmente reformadas. No encuentro alguna placa donde que ponga el año de construcción, pero esa casa sí se ve que es bien antigua, porque se nota la diferencia. Mira, caseta pastoril. Me parece que esto es una representación de que en antaño cómo eran las casetas de los pastores. Unas paredes muy gruesas, obviamente para protegerse de las inclemencias del tiempo o del clima. Y muy bonito por aquí, mira, ve. Qué hermoso. ¿Qué les está pareciendo el recorrido que les estoy compartiendo? A mí me está gustando mucho este pueblo, y eso que todavía falta por recorrerlo. Y como dato curioso e interesante, vemos el GR11, también conocido como Senda Pirenaica. Es un sendero de gran recorrido que cruza todo el Pirineo español, desde el mar Cantábrico al mar Mediterráneo, y obviamente atraviesa esta localidad. Nos vamos dirigiéndonos a un mirador. A ver qué vistas tenemos desde ese mirador. La curiosidad nos lleva a descubrir nuevos lugares. Hola, gatico. Hola. Hola, mi Sifu. Por esta parte también una belleza de casa. Yo diría un lujo de casas. Wow. Qué belleza de casas. Y con esta calle empedrada, muy característico de estos pueblos. Yo creo que estas serán las casas originales del pueblo. Las demás ya son de estilo moderno. De hecho, aquí vemos el trozo de madera. También vemos un herraje. Y ahora ya dejamos el pueblo y el mirador. Parece que lo tenemos allá al fondo, pero para llegar tenemos que caminar un poquito. Búnker, o sea que por aquí también hay algún búnker. Vamos a ver si nos da tiempo y así visitamos todos esos lugares que es de interés para el viajero que visita esta localidad. Y yo creo que este es el búnker, ¿veis? Ahí está el búnker. Y bueno, ya que estamos, vamos a visitar el interior del búnker.
Es por aquí. Obviamente esto está oscuro, pero para eso siempre ando a llevar la luz. Mira. Wow. Lo que puedo asegurar que desde aquí se tienen unas vistas impresionantes de una parte del pueblo y allá mucho más al fondo de esas montañas. El búnker ha quedado atrás y estoy próximo para llegar al mirador. Me ha agitado un poquito, pero bueno, esto compensa. Y desde aquí, amigos, mira qué vistas tenemos de la pequeña localidad. El embalse de la Nusa. A fecha de la grabación del vídeo tiene poca agua, pero lo que realmente enamora e impresiona son las vistas. Luego de haber recorrido ya la mayoría de las calles del pueblo, nos hemos informado de que muy cerca hay una cascada o un salto. Vamos a ver si avanzamos a llegar al salto y así les estaremos compartiendo ese lugar también a ustedes. Transformado el sendero en un pequeño arroyo. El panel informativo, pero esto es muy práctico, ¿eh? No está muy lejos desde el pueblo, más o menos, vamos a suponer, una media hora aproximadamente. El final del camino, un salto que da nombre a una villa, y ahí tenemos este pequeño salto, otro ángulo de vista, muy cristalinas y muy limpias, sabe bien, Oye, lo he bebido yo, pero si tú vienes por aquí, tú no lo hagas, o si lo haces, bajo tu entera responsabilidad, Obviamente estas aguas no son potables porque son aguas naturales que bajan de los picos de la montaña. A mí me gusta beberlo, nunca me han hecho daño a mí beber estas aguas. Si te gusta visitar pueblos de montaña, pueblos pequeños y aparte de eso, patearte un poquito el entorno natural, entonces haz como yo, termina la visita con estos lugares. Y si no, pues oye, simplemente visita el pueblo y nada más. Dicho todo esto, y con este bonito plano de fondo, aquí lo vamos a dejar la visita a este impresionante pueblo. La verdad que me ha gustado. Muchas gracias una vez más por hacerme compañía en mis viajes y en mis aventuras. Y conmigo nos estaremos viendo en un nuevo vídeo. Sean muy felices. Adiós.